Tenemos con nosotros hoy a Laura Caballero. Gracias, Laura, bienvenida desde IES, que va a impartir la sesión titulada Ecosistema Inversor, el papel de la mujer inversora, donde haremos un recorrido sobre el mundo y el ecosistema de inversión de las startups y también hablaremos de emprendimiento en el caso del emprendimiento femenino. Laura es directora asociada del Centro de Emprendimiento e Innovación del IES Business School, donde lidera distintas iniciativas, principalmente como responsable de la red de Business Angels, además de proyectos europeos de innovación y eventos dinamizadores del ecosistema de emprendimiento. Tiene experiencia contrastada en proyectos de intraemprendimiento para grandes organizaciones, como KPMG y el lanzamiento de su línea de servicios para Capital Markets, o la apertura de la oficina de Robert Walters en Madrid. Ha trabajado como directora de innovación desde una consultora de inversión e innovación, llevando a cabo el desarrollo y ejecución de proyectos de asesoramiento de innovación e iniciativas de innovación abierta para varias corporaciones, organismos institucionales como la COE e instituciones educativas como la UFM. Previamente y desde distintos lugares del ecosistema de innovación, asesoró y mentorizó emprendedores, asesorando fundamentalmente el modelo de negocio y crecimiento, así como en captación de capital y búsqueda de inversores, área que vamos a ver un poquito más en detenimiento hoy. En cuanto a su formación, es licenciada en ADE con un programa directivo para negocio digital de Valley Business School. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros hoy. Tenemos ahora mismo a nuestras emprendedoras dentro de la sesión. Y también tenemos a Pilar, que es una inversora a la que luego le daremos paso. Bienvenida, Pilar, también, y muchas gracias por estar con nosotros. Si os parece, antes de darte paso, Laura, voy a hacer un repaso rápido de los proyectos que estamos y, por favor, vais levantando la mano en vuestra ventanita a los que vaya citando, ¿vale? Gracias. Logitrack, de Sevilla, Ubitec, de Cádiz, Beautilia, de Málaga, Ir City, de Granada, Delboy, de Sevilla, Nightcake, de Cádiz, Microfactorías, de Badajoz, Open Power, de Cádiz, Itras, de Sevilla, Petit, de Málaga, Cosecha & Go, de Málaga, El, de Málaga, Sal, Pimienta y Ciencia, Sevilla, Ipicuá, Huelva, Ley Play, Sevilla, Rimas, Sevilla, Willywood, Granada, App Sentinela, Sevilla, Bullirren, Sevilla, Laboratorio Pharma, Cádiz, Espero App, Sevilla, Tecnología Aplicada. Pasa, Cristina, perdonad. Tecnología IO de Málaga, Apalausa de Huelva, Conecta Tú de Málaga, Loma de la Ermita, Sevilla, Please Plan, Sevilla, Vir Virtual, Málaga, Minifunky, Sevilla, Willows, Sevilla, Buy for Climate, Málaga, Mi Solución Alimentaria, Melilla, Agroanalytics, Málaga, Senda Drive, Cádiz, Aceite Odor, creo que cambia el nombre, Sevilla, Doctor Moringa, Granada, Compostme, Málaga, Estructura elevadora móvil automática, Granada, Gestión automatizada de proyectos, Badajoz, Minibar Digital, Sevilla, Tembo, Sevilla, Culatín, Sevilla y Times Up, Sevilla. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sabéis que estas sesiones son de carácter obligatorio, ¿vale? Entonces, las que ya estamos al final de este proyecto de formación, esta es la penúltima sesión antes de la del 22 de marzo, que os la darán sobre cómo hacer un buen pitch para prepararos de cara a la final, que ya está aquí, que es el 18 de marzo, cuando tenéis que depositar estos proyectos. Al final de la sesión con Laura, a la que voy a dar paso en cuestión de un minuto, os voy a explicar bien, para no hacer más larga esta introducción, temas técnicos internos de cómo tenéis que hacer para depositar el proyecto y resolveré dudas que os hayan surgido durante estas semanas de cara a estos últimos días, ¿vale? Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Laura
Os estoy leyendo a todas, no os preocupéis que todas las que queréis levantar la mano está mi compañera Cristina anotando. Y no sé si, Laura, tienes contemplado que ellas puedan ir preguntándote según vayas haciendo la presentación, o dejamos las preguntas para el final. Tú nos indicas cómo lo prefieres. Vale, a mí no me importa, como ellas prefieran. Si quieren ir interrumpiendo para hacerlo un poco más dinámico, creo que igual a lo mejor no, vamos, que se hace más llevadera la clase, ¿no? Fenomenal, pues entonces ya podéis bajar las manos para que no se queden ahí puestas, y en el caso de que tengáis preguntas las levantáis o incluso os activáis el micro si veis que no vemos la mano. Y muchísimas gracias, Laura, y adelante. Vale, nada, muchísimas gracias a vosotros, Cesur, por haberme invitado a esta clase y bueno, y a todas las que estáis escuchando, pues espero que os sirva un poco para enfocar. Sobre todo yo vengo a contaros más la parte de inversión en un proyecto de emprendimiento, y para que entendáis que una vez que realicéis vuestro pitch y queráis empezar a levantar esas primeras rondas de financiación, un poco cuál es el contexto en el que tenéis que salir a buscar esa financiación, cuál es el tipo de inversores que vais a encontrar en el mercado, cuáles son las distintas fases de inversión en las que podéis iros acercando a unos u a otro tipo de inversores, y también daros pues un poco de contexto sobre lo que es el ecosistema inversor, centrándome también en el papel de la mujer inversora, que es un papel muy relevante y que cada vez va adquiriendo más protagonismo. Por eso también hemos invitado a Pilar Trucios, que es una inversora que os contará su experiencia dentro de una asociación de mujeres inversoras. Y bueno, pues para que veáis un poco cómo está ahora mismo el panorama de la inversión, ¿no? Así que, por empezar un poco, bueno, este es el guión de la clase de hoy, que es, como os decía, vamos a hablar de todos estos temas, y al final, en el último apartado, vamos a entrar un poco más en detalle en el papel de la mujer inversora y de la mujer emprendedora, y qué tiene que hacer una mujer emprendedora para captar la atención de un inversor, y cuáles son las principales cualidades de liderazgo femenino en el ecosistema que van a permitir a una mujer pues destacar o evolucionar con respecto a otros proyectos que pueda haber en el mercado, ¿no? Y ahí sí que me gustaría que hiciéramos un poco ese apartado más interactivo en el que pudierais participar y también aportar vosotras pues vuestras ideas de liderazgo, o qué pensáis vosotras, ¿no? que es el liderazgo femenino y cómo puede ayudaros también a que vuestro proyecto pues destaque, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar un poco de mercado para poneros en contexto. En qué punto estamos y cómo ha sido el año 2021 en cuanto a financiación. Simplemente deciros que ha sido un año en el que ha habido récord histórico de inversión en proyectos de emprendimiento. Es un año que ha estado marcado por las megarondas, o sea, importes de inversión de más de 100 millones, y se ha desarrollado mucho la actividad intermedia de inversión para startups o proyectos emprendedores de fases intermedias, ¿no? Lo que denominamos seed y late stage, que son fases de financiación pues, en torno a los 10 millones aproximadamente. Y un hecho muy importante también que favorece que este año haya sido histórico es la entrada de fondos internacionales en el ecosistema, derivado de la gran confianza que ya empiezan a producir nuestros emprendedores o a generar nuestros emprendedores en el ecosistema, con unos proyectos pues, que tienen mucho potencial de crecimiento y de escalabilidad, ¿no? Y están empezando a convivir estos inversores extranjeros con inversores nacionales en rondas mixtas, lo cual es un hecho bastante histórico y destacable en el mercado español. Bueno, como ya hemos comentado, ha habido eso, crecimiento de actividad en rondas cada vez más maduras, lo que va haciendo más profesional y más consolidado el ecosistema. En cuanto a las áreas geográficas que más inversión reciben en España, son Madrid, seguida por Barcelona, y luego ya Valencia y País Vasco. Y los sectores que más inversión reciben y que más destacan en cuanto a captación de financiación, diríamos que son, por una parte, los sectores más tecnológicos de software y tecnologías, seguidos de salud y biotecnología, como resultado también un poco de todo el impulso de las startups relacionadas con salud y biotecnología durante la época pandémica y durante el COVID de 2020, ¿no?
Y ya por último destacar que las positivas condiciones de mercado de 2021 pues, han favorecido este récord histórico en ventas de compañías y desinversiones y se registraron hasta 238 deals de ventas de compañías fundamentalmente realizadas a terceros, lo cual demuestra que es un ecosistema muy dinámico con muchísimas operaciones de compra-venta de compañías y eso favorece pues, que los proyectos vayan evolucionando más rápido y tengan más potencial de crecimiento en un menor periodo de tiempo. Y por lo tanto también favorece que el ecosistema sea más maduro y esté más consolidado y por tanto los proyectos de emprendimiento que empiezan en fases iniciales puedan ir avanzando gracias en gran medida no solamente a la formación y al acompañamiento para el desarrollo de modelos de negocio, sino también porque la financiación fluye y esto les ayuda a crecer. Aquí un poco que veáis lo que es el ciclo de financiación de una startup y las distintas fases por las que pasa. No sé si estáis familiarizadas con todo esto, pero al final cuando empiezas un proyecto emprendedor, las primeras fases son las más complicadas, ¿no? Dicen que al final de cada 5 proyectos emprendedores que empiezan, uno de ellos sobrevive a los primeros 5 años, ¿no? Que es el denominado Valle de la Muerte. Entonces aquí sí que veremos un poco más adelante cuáles son los mecanismos para superar o para ir sobreviviendo a ese valle de la muerte hasta encontrarse en unas fases un poco ya más estables en las que hay un equilibrio entre ingresos y gastos y se puede crecer de una manera más sostenida, acompañado siempre por financiación externa, pero de una manera un poco más, más estable, ¿no? que los primeros años, que es mucho gasto, mucha inversión y pocos ingresos. Entonces así también en esta slide un poco se explica cuáles son las distintas fases de financiación y sobre todo centrarnos en las fases iniciales en las que os vais a encontrar vosotras con vuestros proyectos. No sé si alguna ya habéis presentado información para inversores en algún caso, pero estas fases iniciales en las que sobre todo son al principio del todo Family, Friends and Fools, el FFF, las 3 Fs, y los Business Angels, pues un poco las características de las empresas, ¿no? Que cómo las tenéis que presentar, cómo tenéis que preparar ese pitch y cómo tenéis que captar el interés de esos inversores para que quieran invertir en vuestros proyectos. Entonces, bueno, estas primeras fases son generalmente hasta que se alcanza el break-even, que es el equilibrio entre ingresos y gastos. Y nada, deciros eso, lo que os había dicho al principio, ¿no? Que hay diferentes tipos de inversores y hay que saber hacer muy bien la aproximación al inversor correcto en cada momento para no ir quemando cartuchos antes de tiempo con inversores que no tiene ningún sentido que entren en fases en las que a lo mejor a veces se presentan los proyectos, ¿no? Y eso es algo que también veremos ahora en las siguientes slides, que es muy importante tener en cuenta porque a veces ocurre con muchos emprendedores que al no saber manejarse en el mundo de los inversores, pues insisten en etapas en las que no están todavía preparados para acercarse a determinados tipos de inversores y al final pues pierden oportunidades por no acercarse con el discurso correcto y con la información correcta. Y bueno, simplemente para cerrar ya esta diapositiva, deciros que al final el ciclo de financiación de las compañías, para que también lo tengáis una visión conjunta de todo ello, pues eso empieza por lo que os había dicho, ¿no? La fase de Business Angels, de plataformas de crowdfunding, de inversores más pequeños o fondos de venture capital que entran en etapas más semilla. Luego ya pasamos a las fases early stage y later stage, que ya son fondos más grandes, más consolidados, gestoras internacionales o incluso también nacionales. Y por último sería la salida a bolsa o el mercado público, ¿no? de financiación. Bueno, esto es un poco una diapositiva así más informal, que lo que quiere decir es que el mercado funciona bajo la ley de oferta y demanda, algo que me imagino que todas sabéis, pero que influye muchísimo la situación del mercado en cuanto a la situación de liquidez y en cuanto a la situación y al contexto macroeconómico para que se lleven a cabo las inversiones. Entonces, lo que os decía, que 2021 ha sido un año con un contexto económico muy favorable y con una liquidez bastante elevada entre los inversores. Que todos estos hechos, pues, junto con también la falta de posibilidades de diversificar algunas carteras porque no hay activos ahora mismo que sean muy rentables, pues ha favorecido que este mercado, el mercado de las startups y de los proyectos emprendedores, pues esté despuntando y sea
un activo que está recibiendo bastante inversión de las carteras y de los patrimonios de distintos inversores. Pasamos ahora a la segunda parte de inversión en startups. Simplemente confirmar con este gráfico de ASCRI, que es la asociación de capital riesgo bueno, pues más reconocida, ¿no?, en el mercado español, cómo la tendencia y la evolución de la inversión en Venture Capital, que sería como esa segunda fase que hemos visto, o sea, pasada la fase de Angels y de etapas más semilla, cómo va evolucionando a lo largo de los años y al final va consolidando una inversión cada vez mayor, influida en gran parte por esa presencia de fondos extranjeros. Por lo tanto, eso, observamos que la tendencia es positiva y esto favorece muchísimo la aparición de nuevos proyectos emprendedores que cada vez también tienen una calidad superior en cuanto a modelo de negocio y en cuanto a producto, cada vez también más innovador, porque para destacar entre todo el mercado que hay de proyectos de emprendimiento, pues cada vez hay que afinar más tanto el modelo de negocio como el producto que se vende, ¿no? Entonces, bueno, aquí deciros un poco hacia dónde se dirige el mercado y cuáles son las principales tendencias. En fases igual un poco más avanzadas en las que vosotras os encontráis, pero hay un momento en el flujo de madurez de una compañía en el que ya los fondos nacionales y los inversores nacionales no son capaces de absorber las necesidades de crecimiento y de internacionalización de las empresas, ¿no? Entonces, hay muchas startups que ya llevan varios años en el mercado y que ya están consolidando su modelo de negocio y que proceden a la internacionalización y a la búsqueda de financiación fuera de España, ¿no? Y esto es una tendencia que está ocurriendo y que hace que las startups en fases ya muy avanzadas, pues muchas de ellas están saliendo del mercado español y están internacionalizando con capital nacional y con capital internacional. Pero bueno, puntualizar eso, que el papel de la inversión es vital tanto para emprendedores y startups que necesitan crecer, ¿no? La presencia de fondos extranjeros, que ya lo hemos comentado y tampoco merece la pena volver a insistir en ello. Y luego también la existencia de otro tipo de inversores que no son tanto los business angels o los fondos de venture capital en etapas iniciales o en etapas ya más consolidadas, sino también que tengáis en cuenta la existencia de otro tipo de interlocutores que también invierten y que también llevan a cabo proyectos en los que apoyan a los emprendedores de distintas maneras, con programas de aceleración y de inversión, y que también les ayudan a crecer, pues ayudándoles un poco en temas pues más de acompañamiento, de formación, de networking, ¿no? Como es el papel a lo mejor de las aceleradoras o de mecanismos que tienen algunas corporaciones como el Corporate Venture Capital, ¿no? Que es la inversión a través de la misma corporación en proyectos que tienen un sentido estratégico para la compañía y que a la vez a ellos les interesa desarrollar y apoyar para encontrar nuevas vías a través de las cuales pueden innovar en la compañía, invirtiendo en startups que están en el mercado, ¿no? Y bueno, todos estos mecanismos de innovación abierta también a veces coexisten con programas corporativos, por ejemplo, de intraemprendimiento y otras fórmulas de emprendimiento corporativo. Que, bueno, esto no aplicaría tanto a emprendedores externos, sino más bien a emprendedores internos de la propia compañía que desarrollan proyectos dentro de la compañía, pero en unidades aparte en las que se les permite pues, desarrollar las ideas, los conceptos y tener el apoyo pues, de mentores y de la aceleración y de aceleradores de proyectos e incluso inversión de la propia compañía, ¿no? Y luego ya, bueno, series A y series B, que ya es cuando la madurez lleva a las compañías, los retos a los que se enfrentan fundamentalmente las startups son la captación de talento y el crecimiento sostenible, es decir, que sean capaces de mantener ese crecimiento que empezaron en las fases iniciales con las primeras rondas de financiación y que lo hagan sostenible en el tiempo. Y bueno, el talento pues es un reto al que se enfrentan todas las startups para mantener y retener, teniendo en cuenta que en esas primeras fases bueno, pues, los fichajes estratosféricos de a lo mejor las grandes compañías pues, son un poco más difíciles en este tipo de negocios, y hay que intentar encontrar fórmulas alternativas de captación y retención que permitan que el mejor talento se dedique a estos proyectos emprendedores. Cuando os hablaba al principio de tipologías de inversores según la fase de inversión,
Simplemente creo que está resumido en este gráfico un poco los distintos tipos de inversores en las distintas fases de evolución de la compañía. Por eso os decía que es importante saber acercarse a cada inversor en el momento correcto, de tal manera que no se quemen cartuchos en fases que no corresponden a cada momento de evolución de la compañía. Entonces, en las primeras fases, en las más iniciales que no están incluidas aquí en este cuadro, estarían las primeras rondas que se hacen al empezar un proyecto, simplemente para empezar a funcionar con los primeros 25, 30.000, 50.000 euros, ¿no?, que se suelen hacer con amigos y familia. A partir ya de esa fase, incluso acompañados pues, de subvenciones y organismos públicos que ayudan a la innovación y que muchas veces, bueno, pues que también son muy útiles en estas fases iniciales, y os los contaré un poquito más adelante, ya empiezan a entrar los que son los business angels. Algunos proyectos también van a través de plataformas de crowdfunding, que ahora os explicaré la diferencia entre unos y otros. Plataformas de crowdlending, que es más bien financiación a través de préstamos, no incluye la entrada en el capital de las compañías, y algunos venture capital en fases muy semilla. No sé si alguna tiene alguna duda hasta este momento de estos conceptos, o si tenéis algo de conocimiento, ¿no?, de esta parte de la inversión, o a lo mejor os suena un poco más a chino. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por ver si estáis siguiendo. Vale. Vale, entonces eso, en fase, o sea, lo que es pre-seed y seed, se refiere pre-seed a fase presemilla, ¿no?, que es cuando se está construyendo el producto mínimo viable. Se tiene ya la idea de lo que se quiere sacar al mercado, se ha hecho el estudio de mercado, el análisis del modelo de negocio, se tiene muy claro hacia dónde se quiere ir y en qué momento ha de salir el producto en el mercado, pero todavía se están haciendo las primeras pruebas piloto. Entonces, hay empresas que en este momento de desarrollo empiezan ya a necesitar capital, pues para construir ese producto mínimo viable. Si estamos hablando, por ejemplo, pues en el sector energético, se necesitan grandes inversiones de capital antes de sacar un producto al mercado, ¿no?, para construir a lo mejor pues una turbina eólica con una innovación que aporta al mercado totalmente diferencial con respecto a las que existen ahora, ¿no? Pues para montar esos primeros prototipos se necesitan grandes inversiones, ¿no? Entonces, esto no es lo habitual, pero para que entendáis un caso de que se puede necesitar financiación en estas etapas. Y ahí es donde pueden entrar a veces los business angels que tienen una visión y que quieren apostar por un proyecto que tiene mucho potencial, pero que está en una fase todavía de no comercialización. O proyectos que ya están empezando a comercializar y que han tenido esas primeras ventas, pero todavía no han consolidado un mercado ni una cifra de clientes suficiente como para garantizar una viabilidad del negocio a futuro, ¿no? Entonces, por eso decimos que esa primera fase suelen ser los primeros 6 meses hasta 3 años de la compañía, pero bueno, estos son rangos estimados, no son exactos, que tienen algo de track record o producto validado en el caso de los proyectos que son más semilla. Algunos no tienen ingresos, otros están empezando a hacer ingresos de 100, 150.000 euros, o sea, están empezando al principio, anuales, y las rondas máximas que suelen plantear son de 400, 500.000 euros como máximo. Esto es un poco el tipo de rondas que nosotros, por ejemplo, en IES hacemos a través de la red de Business Angels. Son también el tipo de rondas y los importes que se suelen presentar en las plataformas de crowdfunding, y normalmente son rondas que están muy diversificadas o muy dispersas entre distintos inversores, porque en estas fases lo que funciona generalmente muy bien es la coinversión, es decir, yo asumo un riesgo si también hay un segundo o un tercero que asume ese mismo riesgo y lo compartimos. Suele ser difícil en estas primeras fases que llegue un solo inversor y diga yo asumo el 100% de la ronda, ¿no?, porque es mucho riesgo, aunque las expectativas y el potencial de la compañía sea elevado, ¿no? Entonces son rondas que se suelen estructurar entre múltiples inversores, y a veces, bueno, a los emprendedores les desespera, entre comillas, porque tienen que gestionar muchísimos intereses muy dispares, distintos entre los distintos inversores, coordinar muchas propuestas, y al final es un cap table, o sea,
un capital que está muy disperso entre distintos inversores con porcentajes muy pequeñitos y con aportaciones muy pequeñitas, pero es la manera en la que se suele hacer en estas primeras fases y con la que tienen que convivir la mayoría de los emprendedores. Y luego también, bueno, curiosidades que ya os iré contando, pero bueno, pues el tema de las valoraciones, que es un momento de las compañías en las que las valoraciones son muy subjetivas, están basadas en criterios muy subjetivos del emprendedor. Llegar a un acuerdo con los inversores a veces es complicado, todo se basa en expectativas y bueno, pues son fases complicadas en las que conviene estar bien informado y bien formado para acercarse a los inversores de la manera correcta, porque si no, teniendo un modelo de negocio muy interesante, puedes llegar a espantarles por no saber plantear una propuesta bien enfocada, ¿no? Y realista. Luego pasaríamos un poco a la segunda fase de inversión, que ya son empresas en fase de crecimiento, que es lo que oiréis en algún caso como early stage o growth. Estas empresas ya sí que están traccionando, ya sí que tienen una cifra interesante de clientes, pero quieren seguir creciendo. Suelen abrir rondas destinadas pues, a inversión en gastos de marketing, en gastos de desarrollo tecnológico, o sea, todo muy enfocado a lo que es crecimiento, e incluso algunas incluyen también gastos de desarrollo comercial para contratar comerciales, etc. Un tema que es curioso, que también ocurre a veces y que vemos mucho nosotros en los proyectos, es que en primeras fases se plantean el destino de los recursos que se están captando de inversores para pagar nóminas, ¿no? Y eso es algo que generalmente produce mucho rechazo porque es un gasto improductivo. A los inversores no les suele encajar que su capital o el capital que invierten las compañías vaya destinado a pagar nóminas, porque en principio se presupone que el emprendedor pues, está poniendo, ¿no? su conocimiento pues, a cambio de un potencial de crecimiento y que será remunerado en un futuro con los ingresos que provengan de su participación en el equity, ¿no? Con lo cual eso también es un error muy típico de emprendedores en estas fases iniciales. Luego más adelante ya sí que se entiende que hay que formalizar un poco la situación del emprendedor, tenerle motivado y tenerle vinculado al proyecto para que no se escape y no se vaya, pero en fases iniciales pues, es algo habitual y es una curiosidad que a veces los emprendedores no son conscientes y pintan en una primera ronda de 400.000 euros a lo mejor un 40% destinado a nóminas, ¿no? Pues eso no es algo que suele encajar a los inversores. Sí. Tenemos manos levantadas para alguna pregunta. Yo creo que la que tenga... No, veo una de momento que es de Citi. Adelante. Hola, buenos días. Hola. Mira, era para hacer una consulta. ¿Qué tipo de opciones tenemos en temas de inversión de capital riesgo para proyectos que estamos en fase inicial, en fase semilla? Porque normalmente lo que suelen financiar son proyectos ya en una fase de maduración mayor, que estén más consolidados. Y no sé si tenemos algún tipo de posibilidad, proyectos semillas, de acceder a este tipo de financiación de fondos de capital riesgo, estando en fases tan iniciales. Porque yo, por ejemplo, me he estado informando de Iberready y, bueno, ellos directamente ya te dicen que si no está en una fase de maduración, aunque te ponga que es para fase pre-semilla o semilla, realmente no suelen apostar tanto para este tipo de fondos de riesgo, que yo creo que al final en proyectos iniciales es lo que más nos interesa a los que estamos empezando, ¿no? Claro, sí, a ver, es un poco lo que os decía y el mismo Inverredi os ha dado la respuesta. Este tipo de fondos no son para este tipo de proyectos y por eso os decía que la aproximación al inversor correcto en cada fase es algo fundamental. Entonces, si venimos al gráfico este que os enseñaba al principio, ¿vale? ¿Veis mi flecha, verdad? El fondo de capital riesgo entra ya en estas etapas más avanzadas, o sea, previo a la salida a bolsa. El objetivo fundamental de un fondo de private equity es entrar en una empresa que se llama middle market, que ya está consolidada, que ya está facturando. Suelen entrar a recortar costes y la enfocan para sacar la bolsa. Entonces no tiene ningún sentido que entren en fases anteriores porque no es el objeto ni la estrategia de inversión que ellos tienen. En fases iniciales, primeras ventas y primeros años de recorrido son los inversores que os señalo aquí. Entonces, es lo que os decía, no queméis cartuchos antes de tiempo porque van a ser tiros al aire, ¿no? O sea, al final
no van a invertir porque para ellos no tiene ningún sentido económico, ni es su estrategia de inversión, que la tienen predefinida antes de constituir el fondo. Entonces, generalmente, si por ejemplo recurrimos a un Business Angel, siempre se va a llevar algún porcentaje de la empresa o alguna comisión por venta o algo que ellos tengan claro que puedan invertir, ¿no?, en un proyecto. No van a dar nada por nada, o sea, dinero por nada. Claro, no, por supuesto. O sea, cuando hablamos de la entrada de Business Angels e inversores en etapas semillas, siempre o generalmente suelen entrar a cambio de un porcentaje de capital de la compañía. Ellos o sea, no invierten, o sea, no participan por amor al arte sin esperar un retorno a cambio, ¿no? Muchos de ellos, es cierto que en las fases en las que invierten son personas que generalmente quieren apostar por la compañía, no solamente para obtener un retorno financiero, sino también para apoyarla y ayudarles con su experiencia profesional, aportando valor y ayudando a crecer a la compañía. O sea, son un tipo de inversores que se les llama hands-on, ¿no?, que se meten en el negocio, generalmente, no todos, pero se meten en el negocio e intentan ayudar y llevarle a siguientes fases de crecimiento, ¿no?, pero al mismo tiempo obtener una rentabilidad por esa inversión, y si entraron a un precio, salir a un precio superior y llevarse no una comisión, sino un diferencial en cuanto al capital que invirtieron, ¿no? Si invirtieron X, pues que saquen una media de al menos lo que buscan como mínimo es 3 veces lo que han invertido, ¿no? Más o menos esas son las cifras de mercado. Entonces, eso ocurre en prácticamente todas las inversiones en esta fase, que se invierte capital a cambio de un porcentaje de la compañía. Ahora es cierto que también hay otras formas de financiación que no implican cesión de capital, que es algo también interesante para muchos inversores, o sea, para muchos emprendedores, porque así no se van descapitalizando, ¿no?, y van perdiendo porcentajes de participación en su propio negocio, que son, por ejemplo, el crowdlending, que también lo tenéis aquí señalado, que es financiación mediante deuda, ¿no? O sea, al final, en lugar, no sé si habéis visto balances en vuestro curso, bueno, me imagino que o sea, algo de contabilidad sabéis, en la parte, o sea, en los pasivos tienes por arriba lo que es el capital de las compañías y por abajo lo que es la deuda financiera, ¿no?, que en fases maduras normalmente procede de bancos, ¿no? Pues en estas fases todavía de primeros inicios de desarrollo de un proyecto empresarial, hay financiación a través de crowdlending, que son préstamos participativos, o sea, son préstamos en los que participan muchas personas a través de plataformas tecnológicas, como las plataformas de crowdfunding, y lo que hacen es otorgar un capital con un interés, de tal manera que si transcurre el tiempo en el que se ha cedido ese capital, se pueda devolver el capital a los inversores con un interés que se fija de antemano, y así no se entra en el cap table de la compañía. Y luego también ahora están muy de moda las notas convertibles, que también son una especie de financiación blanda en la que los inversores prestan capital a la compañía a cambio de futuras expectativas de crecimiento de la compañía cuando vaya a haber una ronda de entrada en capital, ¿no? Entonces, es como una financiación intermedia durante un periodo de tiempo hasta que se realice la siguiente ronda de ampliación de capital en la que entran los inversores en el capital de la compañía. No sé si me he explicado bien o un poco confuso, pero las notas convertibles ahora están muy de moda y bueno, también es una manera de financiar sin ceder capital a terceros. Bien, y luego están los bancos de toda la vida. Lo que pasa es que los bancos, en sus políticas de análisis de riesgos, pues normalmente es muy difícil conseguir financiación de un banco hasta que el negocio no está un poquito más maduro y tiene cierta viabilidad de devolver el capital. Pero sí que hay bancos que están sacando unidades más especializadas en startups y que también están dando financiación, líneas de crédito, etcétera. O sea que la financiación sin ceder capital también existe. Vale, pues entonces nada, continúo hasta a la siguiente fase, ¿no?, que ya habíamos visto la fase pre-seed y seed, la fase early stage y growth, y luego la fase ya de desarrollo e internacionalización, que son las famosas scale-ups, que también os sonarán, los unicornios, bueno, todas estas startups que ya han madurado, han consolidado su modelo de negocio, están en fase de crecimiento y quieren internacionalizarse, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya entran los venture capital nacionales e internacionales con tamaño, e incluso algunos fondos de private equity también, y también compran compañías del sector. Entonces ya estamos hablando pues de ingresos por encima de 2,5 millones o incluso muchísimo mayores
a esos importes. Y las rondas, bueno, pues ya empiezan a ser a partir de 1 millón hasta 5 millones, ¿no? Y en esta fase sí que podríamos encontrar algún fondo de private equity que podría estar interesado. Normalmente, de todas formas, el fondo de private equity está más destinado a proyectos más tradicionales que innovadores, ¿no? A proyectos que ya están funcionando, más industriales, más pymes que startups. Pero bueno, hay de todo. Ahora muchos también se están metiendo en este tipo de proyectos, pero generalmente no están muy enfocados a modelos de negocio tan tecnológicos, ¿no? Son más de modelo tradicional de negocio y reflotarlo y sacarlo adelante y, bueno, enfocarlo para salir a bolsa. Aquí hablamos, bueno, un poco otra vez de lo mismo, ¿no? Del tipo de inversores según la fase de inversión y otra vez de las distintas fases en función del riesgo, del retorno y de la estabilidad. Por tanto, cuanto más inicial sea la fase de la startup, mayor es el riesgo que se asume, por tanto, mayores son las expectativas de rentabilidad de los inversores. Y poco más, porque todo lo hemos comentado así un poco en las etapas, en las slides anteriores. Y ahora aquí os iba a contar un poco lo que es la diferencia de financiación entre lo que son los business angels y las plataformas de crowd equity, por si alguien se está planteando o está en esta fase de quiero financiación y no sé a quién acudir y cuáles son las diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que pueden convivir ambos modelos, pero que tienen bastantes diferencias, ¿no? Como os decía, el Business Angel es un perfil de inversor generalmente particular o que tiene una actividad profesional y se dedica a invertir en startups pues porque le gusta o porque quiere diversificar su patrimonio. Y normalmente pues tiene tickets de inversión que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros, un poco dependiendo de su experiencia y grado de madurez. Normalmente cuando empiezan pues hacen inversiones más pequeñas y luego ya cuando van sacando retornos de las inversiones que han realizado empiezan a invertir tickets superiores. En España hay bastantes business angels que ya llevan años haciendo inversiones en startups que incluso ya tienen hasta 30 o más de 30 participadas en su cartera, ¿no? Y lo que quieren es, por una parte, sacar ese retorno financiero, pero por otra parte, lo que os decía, meterse en el negocio, ayudar con sus conocimientos, suelen ser gente con perfiles profesionales muy interesantes. Ahora cuando hablemos con Pilar os contará el suyo y veréis que tiene pues, un perfil también con mucha experiencia profesional y suelen meterse pues eso, a ayudar un poco en el crecimiento y a llevar a la startup a la siguiente etapa. Así como datos curiosos, pues suelen dedicar menos de 5 días al mes en sus inversiones, es decir, horas de trabajo, horas de asesoramiento, contactos, networking para la compañía, pero no están full time dedicados ni tienen un puesto ahí fijo en el que están todo el día trabajando para el emprendedor, ¿no? Simplemente le ayudan y le intentan enseñar caminos para crecer y darles el networking necesario para saber moverse en el ecosistema. Y luego, pues, lo que pone ahí al final, que prestan asesoramiento estratégico o forman parte del consejo de las startups. ¿Cuál es la diferencia con las plataformas de crowdfunding? Las plataformas de crowdfunding son una plataforma tecnológica que lo que hacen es que presentan oportunidades a su comunidad de inversores, que muchos de ellos no son tan profesionales como los business angels, pero se basan en la inteligencia colectiva, es decir, en el conocimiento de todas las personas que participan en esa operación para decidir si invierten o no invierten. Entonces, suelen ser rondas en las que se va avanzando según se va evolucionando la inversión. Es decir, por ejemplo, se abre una ronda de 400.000 euros en una plataforma de crowdfunding y todos aquellos inversores o aquellas personas que estén interesadas en invertir van viendo cómo va creciendo ese porcentaje de inversión, ¿no? Entonces, utilizan mucho lo del síndrome del bar vacío, ¿no? de cuando no hay ningún inversor que esté apostando por esa compañía, se suelen quedar muertas esas rondas, y cuando hay varios inversores que apuestan y empiezan a invertir y se empieza a ver que crece esa inversión, 50, 60%, 75%, pues ya el resto corren a invertir porque piensan que los demás lo han hecho con bastante criterio y que por tanto se van a quedar fuera, ¿no? Entonces es un poco a veces como una puja o como una subasta en la que normalmente suelen salir con un lead investor, ¿no? Un inversor que compra el 30% de la ronda,
para salir al mercado ya con una parte de la ronda ya bueno, comprometida, de tal manera que genere más interés entre esa comunidad a la que presentan la oportunidad. Entonces, esto se suele hacer todo de manera tecnológica a través de la plataforma, con toda la información necesaria que piden, el PIS, las cuentas hasta la fecha, el certificado de constitución de la sociedad, se hace una due diligence legal para ver que realmente todo lo que se presenta está legalmente constituido, etcétera, ¿no? Y aquí los tickets pues, son más pequeños incluso que los de los Business Angels, porque algunos salen incluso desde los 1.000 euros hasta los 25.000 euros. Y aquí cómo funciona normalmente, a diferencia de cuando invierte un Business Angel directamente, es que se llevan una comisión sobre el importe total de la ronda levantada. Esta comisión suele rondar el 6% del capital, con lo cual a muchos inversores, sobre todo los más experimentados, no les suele gustar que parte del capital que destinan a un emprendedor se quede en una plataforma que obviamente tiene que ser remunerada por el trabajo que hace, por la comunicación, por la visibilidad que tiene su plataforma y demás, ¿no? Pero hay muchas veces que hay inversores que intentan salirse y firmar por fuera el acceso a la oportunidad de inversión, ¿no? Pero bueno, que sepáis que están ahí, que hay bastantes que funcionan ya bastante desde hace muchos años y que bueno, que tienen una comunidad bastante consolidada y que son capaces también de captar bastante financiación de inversores que no son tan profesionales y que también están dispuestos a apoyar y económicamente un proyecto emprendedor pues que les suele interesar y gustar, ¿no? Y luego, no sé si antes de pasar al bloque de mujer, ¿alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo? Está la mano levantada de Del Boy. Si quieres, actívate el micro y adelante. Hola, buenos días. Hola. Soy Ángela. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí. Hola, Laura, ¿qué tal? Mira, yo tenía una pregunta un poco a raíz de lo que ha comentado, creo que es la compañera de Ir City. Cuando tú te presentas una ronda de inversión para levantar ya bueno, en mi caso, ¿no? Yo ya lo que quiero es desarrollar una buena estrategia de marketing, que sería mi siguiente paso, y un desarrollo de una tecnología, ¿vale? Entonces, siempre que vayas a una ronda de inversión y vayas a negociar con los Business Angels, ¿aconsejarías ir de la mano de alguna asesoría legal? O sea, porque nosotros ahora mismo no tenemos nadie como departamento core de legal, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido todo subcontratado. Entonces, cuando vayas a estas rondas, si interesa ir con alguien para que te asesore en cuanto a negociar con el cap table y el tema de la participación, como son porcentajes pequeñitos, como has comentado, y es complicado de gestionar por nosotros. Sí, a ver, yo siempre para realizar una operación de inversión aconsejaría tener un abogado de mercantil que controle bien todo el tema de los pactos de socios y las cláusulas de los pactos de socios en los contratos que se hacen con emprendedores, ¿no? Al final, un emprendedor normalmente no tiene por qué saber de cómo funciona una ronda de financiación, ya bastante tiene con sacar adelante la compañía, con estar preocupado de desarrollar comercialmente el producto y bueno, pues con liderar el proyecto como para encima también estar metido en todos los aspectos de una ronda de financiación. Entonces yo ahí sí que recomiendo no contratar un abogado, o sea, no internalizar un abogado, sino contratar un despacho especializado en emprendedores. Hay varios que si luego te interesa, si quieres me mandas un email y te digo algunos. Que te asesoran sobre todo en los pactos de socios sobre todo porque al final al ser tantos inversores cada uno tiene unas peticiones concretas, cada uno tiene unas solicitudes, tienes que ir lidiando con todos ellos, que al lidiar con unas cláusulas no te impida que otros entren en el capital, cosa que a veces pasan con muchos emprendedores que se comprometen con los inversores al principio, pues eso, yo que sé, a dar por ejemplo unos retornos superiores si ocurren determinados hitos en la compañía en el futuro y luego llegan los siguientes business angels y dicen, oye, ¿y por qué estos tienen preferencia en estos aspectos y nosotros no tenemos acceso a esas mismas condiciones? Y se puede romper la negociación, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bueno un abogado de mercantil que sepa asesorar en estas fases iniciales, sobre todo para no pillarte las manos y que en el futuro puedas tener dificultades de que puedan entrar nuevos inversores por compromisos asumidos por falta de conocimiento, ¿no? Vale, y este tipo de abogados te ayudan también un poco a saber a redactar el valor. También.
A ver, yo lo que os decía, que el tema de la valoración en estas fases iniciales es muy subjetiva. Sí que más que abogados hay consultores que ayudan a dar una valoración de las compañías, pero al final, como es tan subjetiva, no se puede analizar desde un punto de vista financiero como se hace a lo mejor en fases más maduras, ¿no? Que tienes unos métodos comúnmente aceptados de descuentos de flujos de cajas, comparables, etcétera, que se utilizan más desde un punto de vista de análisis financiero, proyectando el capital a futuro, la tesorería, etcétera. En estas fases iniciales la valoración depende un poco pues, del volumen de contratos que puedas tener a punto de firmar, cómo lo valores. Hay gente que lo valora también teniendo en cuenta las horas de trabajo, que es algo que no suele funcionar muy bien con inversores. Hay gente que valora en función de las ventas y le pone un múltiplo a las ventas según el mercado o el sector en el que se encuentra. O sea, suelen ser criterios como muy subjetivos y poco racionalmente contrastables, pero que forman parte del proceso de negociación, ¿no? Entonces, también sí que un error muy típico de emprendedores es poner valoraciones muy altas pensando que así van a sacar, bueno, que se van a diluir menos cuando cedan capital a los inversores y que además van a tener la empresa, pues, o sea, van a sacar más dinero por ella porque la están valorando de manera más cara. Y lo que ocurre en el futuro es que como no consigas justificar esa valoración en siguientes rondas de una manera más objetiva, porque según vas avanzando en la madurez de la startup es objetivamente más posible calcular una valoración con métodos objetivos, puedes también quedarte pillado, ¿no? Porque los inversores anteriores, o sea, los posteriores no van a querer entrar a una valoración que no consideran que responda a la compañía, y tú a los anteriores inversores que entraron en fases iniciales tampoco les puedes bajar la valoración por la que entraron. Entonces, bueno, suele ser complicado y sí que recomendamos que tampoco se inflen mucho las valoraciones en las etapas más iniciales. Vale, fenomenal. Gracias, Laura. Nada. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a este último bloque del papel de la mujer en el ecosistema inversor. Y ya cuando termine esta parte damos paso a Pilar Trucios, que os va a contar también un poco su experiencia como mujer inversora. En este área... Sí. Tenemos otra pregunta de Irene, de Ley. Adelante, Irene. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Sí, es que mi pregunta está muy relacionada con la de Bellboy, porque yo tengo la siguiente duda. O sea, ¿qué aconsejarías entonces? ¿Una valoración alta para conseguir más capital? O a lo mejor no defender una valoración tan alta, porque claro, después de cara a las siguientes rondas, entiendo que si partes de una valoración muy alta, a la siguiente ronda tienes que tener una valoración aún más alta para que aquellos inversores que han entrado en etapas iniciales también tengan retribuida su apuesta. Su aportación inicial, efectivamente. Claro, es que ese es el problema. Sí. Y eso me gustaría linkarlo con el tema de llevar preparado, o sea, por una parte, la valoración de cuánto me quiero diluir, claro, porque esto lo tienes que poner en relación con cuánto me quiero diluir, y también con el tema de que estoy dispuesto a ceder en un pacto de socios, porque tampoco es interesante ofender a ninguno de los inversores que puedan entrar potencialmente. O sea, me refiero que son, desde mi punto de vista, muchísimas cosas que están interrelacionadas y que tienes que llevar muy bien atadas a la hora de afrontar una negociación de este tipo. Sí, claro, yo por eso siempre recomiendo, en la medida de lo posible y sin que suponga un coste elevado, tener asesores, ¿no? En primer lugar, legales, y en segundo lugar, si tenéis la suerte de tener en el consejo algún inversor anterior que tenga conocimiento de este tipo de operaciones, pues que os puedan ir asesorando, ¿no? Con respecto al tema de las valoraciones, el problema no solamente es que lo infles en esta fase y en la siguiente lo tengas todavía que inflar más, sino que si lo inflas demasiado, los inversores directamente decidan no entrar, ¿no? Hay algunos que en fases en las que ven que no se justifica una valoración con el nivel de evolución de la compañía, directamente es que no prosiguen en las negociaciones, con lo cual no sirve de nada que lo infles si al final no va a acudir nada. O sea, al final es que es oferta y demanda, ¿no? Es como si tú intentas vender una naranja a 1.000 euros, pues es que lo más probable es que nadie te la quiera comprar, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo, que tienes que justificar que realmente la valoración está acorde con la evolución del modelo de negocio. Hay cierto margen o cierto rango en el que arriba o abajo
puede haber una negociación, pero si está totalmente desproporcionada, directamente es que ni se te van a acercar, ¿no? A nosotros ahora nos ha ocurrido un caso para que veáis más o menos de una compañía que íbamos a presentar en el foro de inversores. Están facturando 114.000 euros anuales y nos están presentando una valoración de 25 millones de euros. Les hemos dicho que es que no, que o revisan esa valoración o no van a generar ningún tipo de interés entre los inversores, porque no se justifica que el modelo de negocio en el momento en el que está valga 25 millones. Ellos siguen insistiendo que sí, que tienen contratos a punto de firmar, que están en un momento muy dulce de la compañía, con muchísimas expectativas de crecimiento y que están convencidísimos y no se apean de esos 25 millones. Pues directamente es que nosotros no vemos ningún tipo de posibilidad de que le encaje a ningún inversor de los que tenemos nosotros en la red y directamente pues no lo vamos a presentar porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, porque si lo presentamos tampoco va a tener tirón entre los inversores, teniendo un poco la experiencia de otras ocasiones que ha ocurrido lo mismo. Entonces, al final es encontrar ese punto de equilibrio que pueda encajar a ambas partes, ¿no? ¿Y para cuánto tiempo te tiene que durar normalmente el capital recibido? O sea, la caja. Pues no sé, las rondas depende, es que cada ronda es un mundo, ¿no? A veces se plantean para un año de vida de la compañía, otras veces para un poco más. Lo que sí que es algo igual en etapas más avanzadas en la que se fijan los inversores es que no quieren entrar en una fase en la que la compañía esté a punto de asfixiarse. O sea, les gusta que la compañía por sí misma ya esté funcionando, tenga un flujo de caja en los próximos meses ya bastante realista, que es lo que se llama el runaway, que lo valoran bastante los inversores, sobre todo más venture capital en etapas posteriores, pero que la compañía sea capaz de sobrevivir por sí misma y que la inversión de los inversores esté destinada a crecimiento, no a sostener el día a día de la compañía. O sea, muchas veces al final los emprendedores buscan financiación como si fuera una línea de crédito en inversores y los inversores eso no les interesa invertir en el potencial crecimiento de la compañía para sacar luego múltiplos cuando salgan, ¿no? Y entonces, si por ejemplo eso, tú cuando estás haciendo la ronda, me imagino que, o sea, tienes que explicar súper detalladamente para qué es lo que quieres utilizar ese capital que vas a recibir. Por ejemplo, estabas diciendo antes que para salarios, pues a los inversores no les suele gustar. Entiendo que, por ejemplo, pues eso, pues para marketing, desarrollo de producto, tecnología, todo eso, pues sí que se sentirán más cómodos. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, a los 3 meses hay algún tipo de cambio en la compañía y a lo mejor al final ese dinero se quiere destinar o sea, se quiere destinar a cualquier otra cosa que no es la que inicialmente estaba prevista? Eso normalmente los inversores lo suelen aceptar bien o les suele generar rechazo. A ver, los cambios, o sea, normalmente los consejos que se fijan 2 o 3 veces al año, se establece un poco la estrategia que se va a seguir por parte de las compañías y eso tiene que estar aprobado por consejo y un poco consensuado entre los miembros del consejo, que normalmente los inversores piden algún miembro dentro del consejo con los emprendedores. Tú no puedes cambiar la estrategia de la compañía así de un día para otro sin consultarlo y sin haberlo aprobado, ¿no? Entonces, pequeños cambios pues habrá que irlos consultando y irlos aprobando, ¿no? Cada vez que tenga lugar ese consejo. O sea, no la estrategia a la que te comprometes en cierta medida te comprometes con ella también, no legalmente, porque no sé muy bien si los consejos tienen requisito legal, pero vamos, que en principio se supone que lo tienes que destinar a eso, ¿no? A lo que te has comprometido. Vale, gracias. Vale, pues nada, sigo con la parte del papel de la mujer en el ecosistema inversor, que aquí lo que os decía un poco es que me gustaría que lo hiciéramos un poco dinámico y que si quisierais un poco participar para aportar, no sé, a lo mejor ideas que vosotras tengáis de concepto, ¿no? De cuál es el papel de la mujer en el ecosistema inversor y por qué a lo mejor estas cifras, ¿no? Que se recogen de que en España solo el 18% de las mujeres toman la decisión de emprender y liderar una startup, o mujeres que son business angels e invierten en startups a nivel mundial son solo un 25%.
y por qué en la Industrial Venture Capital tan solo el 27% ocupan puestos senior de gestión, ¿no? ¿Por qué son minoría, ¿no? ¿Qué les pasa a las mujeres? ¿Tienen una excesiva aversión al riesgo? ¿Tienen inseguridad para llevar a cabo la toma de decisiones? ¿Es un motivo de personalidad, de falta de formación o de excesiva reflexión? Falta de motivación o falta de acceso a la información, ¿no? No sé si alguna quiere añadir algún aspecto que se le pase por la cabeza o tiene experiencia de que ha tenido o tiene experiencia de algún motivo más por el que las mujeres pues están en posiciones inferiores de inversión y de emprendimiento en España y a nivel mundial, ¿no? Vale. Vale, bueno, pues entiendo que estáis todas de acuerdo con esos motivos. Aquí os quería hablar un poco de en qué punto estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Ya la identificación del problema de que las mujeres están en porcentajes inferiores de inversión y de emprendimiento es algo que está reconocido públicamente y que por tanto se ha puesto en común la situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿Y cuáles son los planes de acción que se están llevando a cabo? Bueno, pues ya desde hace años se están llevando a cabo iniciativas, incluso financiadas por organismos públicos, instituciones europeas, para potenciar el papel de la mujer emprendedora y de la mujer inversora en el ecosistema. Si bien es cierto que cada vez está adquiriendo un rol más activo, motivado pues en gran parte porque se está formando de manera muy específica para poder introducirse con mayor seguridad en el ecosistema, y además se están constituyendo asociaciones como la que nos va a contar ahora Pilar, que lo que fomentan es no solo el papel de la mujer inversora, sino también el papel de la mujer emprendedora. Y bueno, pues aquí os pongo algunos ejemplos pues, de formación para mujeres. Nosotros desde IES, y perdonar la cuña publicitaria, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en mente, hemos formado ya a más de 400 mujeres inversoras en distintas formaciones que se han realizado, de Women Angels, ellas invierten, ellas emprenden, formaciones con United Nations también en temas de formación de mujeres inversoras, un poco para ayudar también a impulsar esta posición de las mujeres en el ecosistema de la inversión, ¿no? Y por daros también algún dato, pues ya tenemos en nuestra red propia de Business Angels un porcentaje cercano al 20% de mujeres inversoras y varias asociaciones de mujeres inversoras, entre las que se encuentran Women Angels for STEAM, que tenemos varias de miembros de la asociación que forman parte de la red, y también Aguasí, ¿no? Que son también mujeres que invierten en proyectos no necesariamente liderados por mujeres, pero sí tienen esa conciencia, ¿no? También de potenciar el papel de la mujer tanto inversora como emprendedora. Y ya por último, esto enlaza un poco con la slide esa que hemos visto antes de financiación y de tipo de inversores en función del grado de madurez de la compañía, pero aquí solamente destacar un poco como mujer emprendedora, y ya lo hemos comentado la mayoría, dónde tenéis que acudir en función de la fase de desarrollo de vuestro proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, al final os decía, el Valle de la Muerte, que son las etapas iniciales en las que pues hasta llegar a un equilibrio de ingresos y gastos, pues muchas de los proyectos mueren. Aquí tenéis muchísimos mecanismos públicos de apoyo a la innovación y de apoyo al emprendimiento que está bien revisar y explorar antes de ponerse a emprender, ¿no? Y por destacaros así algunos que a lo mejor ya conocéis y otros que a lo mejor no tenéis en mente, pues por ejemplo todo el tema de NISA y de los préstamos de este organismo institucional, que es bastante activo en dar préstamos casi a fondo perdido y que son muy interesantes para los emprendedores y las emprendedoras en estos momentos iniciales. Tenéis aquí varios ejemplos que hemos puesto de Barcelona Activa, que es un organismo catalán que ayuda mucho a emprendedores, financiación blanda por parte de bancos como Microbank o Startup de Banco Sabadell. En fin, que tengáis en cuenta que hay muchísima ayuda de fundaciones, premios, reconocimientos, avales, subvenciones públicas que hay que explorar para estas primeras etapas y ir sobreviviendo, ¿no?
Después, cuando ya tienes un producto mínimo viable y estás empezando a comercializar, lo que hemos hablado antes, ¿no? El tipo de inversores que tenemos y cuáles serían un poco los criterios de acceso, ¿no? Ahí ya tienes que tener un proyecto un poco más consolidado, que sea invertible, que tenga algo de tracción, que tenga primeros clientes, os van a pedir a veces métricas, que eso es algo que en fases un poquito más avanzadas hay que trabajar bien para conocer bien la terminología del sector y el tipo de métricas que se suelen pedir, número de usuarios, el tiempo que se mantiene un usuario dentro de tu plataforma, si lo que tienes es un marketplace, el tiempo en el que, o sea, el número de usuarios que abandonan una vez que han hecho el primer pedido, bueno, ese tipo de métricas a las que están muy habituados los Venture Capital y que muchas veces pues trabajarlas bien y estar bien asesorado de cómo medir y cómo reflejar eso en las presentaciones, pues suele ser un punto a favor para acercarse a los inversores, ¿no? Y luego ya en fases de desarrollo y crecimiento, pues ya estamos hablando eso de inversores más profesionales con métricas ya más consolidadas, incluso tener un cap table ya con inversores reconocidos, pues también favorece para siguientes fases y un plan ambicioso de negocio que vaya consolidando todos los hitos ya conseguidos y que posicionen a la compañía para poder seguir creciendo. No me quiero alargar mucho más aquí porque si no, no me va a dar tiempo con Pilar, pero simplemente terminar las principales cualidades femeninas para ejercer el liderazgo y que, bueno, si alguien quiere aportar alguna más, pero que son interesantes de valorar, ¿no? Pues la empatía, lo que es la comunicación directa, la colaboración entre personas, el análisis y la visión a largo plazo y una aversión al riesgo moderada. Que creo que resumen bastante bien estas cualidades y que pueden ser pues, puntos a favor para poder triunfar tanto como inversora y emprendedora en el ecosistema. Y poco más por mi parte, para poder dejar tiempo a Pilar que nos cuente un poco su trayectoria y el papel que hace en esta asociación que os comentaba, Women Angels for STEAM. Simplemente os voy a dar unas pinceladas sobre su perfil profesional. Pilar es periodista y MBA por el IES, ha estudiado en Michigan, Stanford, Columbia, en el CEIBS de China y en The Valley. Tiene además experiencia internacional. Es autora de varios libros digitales y ponente habitual en empresas, universidades y escuelas de negocio. Trabajó 18 años en medios de comunicación, fue subdirectora del diario económico Expansión y responsable del proyecto Expansión y Empleo en su versión papel y digital. Durante 3 años trabajó como asesora de comunicación y marca para clientes como Vega Sicilia, Lazar, MIB Capital Advisors, Bogan o Infoempleo. En 2011 fue directora general de comunicación y marca en Bankia, formó parte del comité de dirección de la entidad y de 2013 a 2018 impulsó como socia y COO el ecosistema digital en The Valley. En 2012 y 2018 residió en Nueva York, Chicago y Silicon Valley, donde estudió e investigó sobre estrategia digital y visitó grandes empresas tecnológicas y startups. Actualmente es cofundadora en Experience Ahead, una empresa que apoya a profesionales a reinventarse y ser más empleables, y es cofundadora en Women Angels for STEAM, esta asociación de mujeres Business Angels, a través de la que ha invertido ya en 10 startups tecnológicas. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Laura, y muchas gracias a CESUR también por la invitación. Sobre todo, además de lo que ha dicho Laura, sobre todo soy andaluza, que esto marca mucho. Soy de Córdoba, aunque nací en Pozo Blanco, pero bueno, me vine a estudiar la carrera de Madrid y llevo muchísimos años entre Madrid y Estados Unidos. Muy bien, Pilar. La idea era un poco que nos contaras tu experiencia inversora y por qué te uniste a plataformas de mujeres inversoras como Women Angels for STEAM. ¿Nos podrías contar un poco los antecedentes, dónde surge esta idea de Women Angels y cuál ha sido su evolución desde que se constituye? Fenomenal. Pues nada, por hacerlo así corto, la verdad es que, bueno, cuando yo miro atrás en mi carrera he tenido muchos puestos directivos, pero fundamentalmente lo que he hecho dentro y fuera de las compañías ha sido intraemprender, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado también luego a emprender. De hecho, ahora estoy en una experiencia que es Experience Ahead, es un proyecto de emprendimiento que estamos lanzando desde el año 2019. Pero realmente mi primera experiencia emprendedora empezó en el 2012, cuando volví de Estados Unidos. Estuve un año en Nueva York viendo todo lo que había del mundo digital, ¿no? Aquí en España todavía en el 2012 la verdad es que no se hablaba mucho de muchas de las cosas que hablamos ahora. Y a mi vuelta me uní a un grupo de emprendedores que estaban lanzando la escuela de negocios de Valley Digital Business School. Ahí estuve 5 años.
rodeada de emprendedores, rodeada de gente que estaba poniendo en marcha multitud de proyectos del área tecnológica. Y ahí fue donde realmente hice mi primera inversión fuerte en un proyecto. Bueno, ahí estuve 5 años y de ahí salí del proyecto, lo vendí y fue cuando me fui la segunda vez a Silicon Valley. A la vuelta, y gracias al IES, pues pude hacer el primer programa que se lanzó en IES para... bueno, pues para que hubiera más mujeres inversoras. La verdad es que a mí era un tema que me atraía, pero como ha dicho Laura, yo estudié periodismo, aunque estudié el MBA del IES, y pensé, bueno, aquí va a haber mucha financiera, que tenga mucha idea de todo. Y bueno, decidí unirme al curso porque me parecía que es verdad que no había muchas mujeres inversoras, y lo que me di cuenta allí es que realmente para ser inversora no necesitas sobre todo saber finanzas. Para ser inversora de startups, sobre todo lo que necesitas es conocer muchísimo el ecosistema de los emprendedores. Y ahí me di cuenta de todo lo que había aprendido durante los 5 años que estuve en The Valley rodeada de emprendedores. De ahí, bueno, pues surgió esta iniciativa que es Women Angel for STEAM. A raíz de bueno, estábamos 80 mujeres haciendo este programa entre Madrid y Barcelona, y montamos en el 2018 esta asociación. Empezamos 34 mujeres y el objetivo era doble. Por un lado, ayudar a las mujeres a que invirtieran en startups tecnológicas, y por otro lado, ayudar a mujeres emprendedoras a que, bueno, realmente a que hubiera más mujeres emprendedoras en el área tecnológica. Hoy en día ya somos 120 mujeres y habremos invertido aproximadamente en 25 proyectos más de 1,5 millones de euros, ¿no? Como Business Angels. Realmente el proyecto se ha profesionalizado muchísimo y bueno, pues yo ahí ya he invertido. O sea, lo bueno de Women Angels, para que os hagáis una idea, es que cuando tú vas a otras asociaciones de mujeres, de inversoras en Europa, normalmente invierten pues de 10.000 a 25.000 euros en un proyecto. Claro, si tienes en cuenta que hay muchísimas mujeres que nunca han emprendido, de repente decirle que invierta la primera vez 10.000 euros o 25.000 euros en un proyecto, pues como que la mitad te dice, pues esto, yo aquí no me meto, ¿no? Pero realmente lo bueno de Women Angels es que tú puedes invertir desde 1.000 euros, ¿no? Porque al final, entre todas, llegamos a unos tickets mínimos que van aproximadamente desde 25.000 a 100.000 euros, ¿no? Entonces, para mucha gente que nunca ha invertido, es mucho más asequible empezar a invertir 1.000 euros en un proyecto, ¿no? Estos proyectos al final tienen un riesgo de un 95%, con lo cual ninguna de las que estamos aquí realmente invertimos nuestro dinero pensando en que nos vamos a forrar, ¿no? O sea, realmente invertimos nuestro dinero porque queremos apoyar a todas, a mujeres y sobre todo porque también queremos aprender a invertir, ¿no? Entonces, muchas de las que estamos invirtiendo lo hacemos primero porque estamos aprendiendo mucho. Aprendes no solamente de formación en inversión, aprendes de todos los proyectos que vienen y toda la tecnología que viene, o sea, estás completamente al día de todo lo que está viniendo. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo de Women Angel y por el que estamos aquí, ¿no? Yo he visto algunas de las preguntas que le habéis hecho a Laura. Realmente ese es uno de los focos, o sea, el pensar que los Business Angels no están ahí para poneros, o sea, digo, están para ayudar normalmente. O sea, yo creo que muchos obviamente invertimos a cambio de equity en las compañías, pero intentamos ayudarles. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando fue la pandemia, cogimos a todas nuestras startups y les dijimos, oye, ¿en qué os podemos ayudar? La parte financiera, ¿tenéis cash? ¿No? ¿Queréis que os ayudemos? O sea, dentro de Women Angels hay mujeres de todo tipo y condición. La mayoría somos directivas de compañías o trabajamos por nuestra cuenta, pero bueno, pues unas son financieras, o sea, hay de todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente en los proyectos siempre tenemos distintas referentes que van ayudando siempre que la emprendedora quiera que le ayudemos. Si no, bueno, pues estamos ahí, más o menos vemos el proyecto, pero no nos metemos tanto, depende de cada una de las emprendedoras. Entonces, sí, con esto he contestado porque no me quiero enrollar más, pero bueno, aparte de Women Angels, yo también invierto en otros proyectos de amigos. O sea, en Women Angel, o sea, tú puedes invertir en los proyectos que quieras. Yo ahí he invertido como en 10 proyectos. De hecho, ya hemos hecho 2 exit y ahora igual hacemos un tercero, que esto ya... O sea, yo os diría que, y siempre lo pienso, que las asociaciones de mujeres vamos a tener mejores exit que los de los hombres, porque para invertir en un proyecto somos muy pesadas, ¿no? O sea, no invertimos en cualquier proyecto y cualquier, o sea, y venga, mañana no, sino que hacemos muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de los proyectos en los que he invertido yo personalmente, pues de momento no se ha muerto ninguno. Llevo 3 años, he salido de 2 y ahora igual salgo de un tercero multiplicado por 13, que no está nada mal. O sea, la primera vez en mi vida que salgo por un 13, ¿no?
Pero bueno, el objetivo, como os decía, no es no es forrarnos, sino simplemente, bueno, pues aprender con todo esto, que aprendemos muchísimo. Gracias, Pilar. Te iba a preguntar otra cosa ya más relacionada con temas de liderazgo, y es que ¿cuáles son las barreras y las limitaciones que has encontrado como mujer en el ecosistema? Vale, yo os diría que como mujer, como inversora, ninguna, ¿vale? Lo único que es verdad que no había mujeres, pero no había mujeres porque las mujeres somos mucho más prudentes, ¿no? Entonces, bueno, pues prefieres invertir en otras cosas que tienen menos riesgo quizá que en las startups, ¿no? Que es verdad que tienen un 95% de riesgo. Pero bueno, una vez te metes en el ecosistema, yo no he tenido ninguna barrera con respecto a los hombres. Ahora, yo sí que os diría cómo veo yo a las mujeres y a los hombres desde el lado de la inversión, ¿vale? Cuando yo voy y Laura también tiene muchísima experiencia en eso, a ver, normalmente vamos a los pitches y hay poquísimas mujeres. Cuando ves pitches de hombres, son todo hombres y todo lo que les rodea son hombres. O sea, difícilmente te encuentras una mujer. A nosotros nos cuesta muchísimo encontrar proyectos donde haya mujeres, porque siempre nos dicen, bueno, hay una que lleva las redes sociales. Decimos, no, o sea, o lidera el proyecto, por lo menos tiene acciones un tanto por ciento considerable, si no, no nos vale ese proyecto, ¿no? Entonces, yo os diría que las mujeres a mí me parece que son mucho menos ambiciosas. Y esto os diría, no sé si se puede cambiar mucho, porque creo que en general, a ver, los hombres son mucho más ambiciosos y tienen el foco mucho más puesto en me voy a comer el mundo. Luego no se lo comen, ¿no? Y las mujeres sabemos que no se lo van a comer, pero los hombres se piensan que se lo van a comer, ¿no? Y sin embargo, las mujeres siempre lo que te dicen que van a hacer lo hacen, porque nosotros somos mucho de micro, ¿no? Entonces, no somos, o sea, los pitches no somos las que nos comemos el mundo. Entonces, claro, frente a un hombre que te va a decir que vas a ganar 200 millones y frente a una mujer que te dice yo voy a ganar 200.000, pues dice yo me voy con el de los 200 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres tienen que ser un poco más, o sea, es verdad que es que nosotros al final lo que decimos que vamos a hacer normalmente lo hacemos, ¿no? No somos de vender grandes motos. Pero yo os diría, hay una cosa de las que os ha dicho Laura que es muy importante. Primero, que dominéis todos o sea, el vocabulario, ¿no? Esto se nota mucho. O sea, cuando una mujer va como que no sabe mucho, tal, o sea, que vayáis un poco... o sea, o sea, yo realmente voy a conseguir las cosas y un poco firmes, ¿no? Esto es una cosa importante, porque cuando un emprendedor te ve, sobre todo un business angels, el 80%, y yo lo diría en mi caso, yo el 80% lo invierto por la emprendedora. Si a mí la emprendedora no me entra por los ojos, ya puede ser el proyecto más maravilloso del mundo que yo no invierto. O sea, porque piensas normalmente que en estas fases una emprendedora que te vende tornillos te es capaz también de venderte realidad virtual. O sea, crees que cuando una emprendedora vale, es capaz de venderte cualquier cosa. Y es verdad que en ese tema yo creo que las mujeres tendrían que estar mucho más puestas en muchas cosas del ecosistema emprendedor, de a quién se están enfrentando, de cómo va el ecosistema, o sea, dentro de vuestro proyecto las métricas, o sea, preguntar lo que había preguntado antes Bellboy, pues obviamente pactos de socios, tal, informaros, no pasa nada, los hombres lo preguntan todo, o sea, es muy importante que tengáis, no sé, o sea, que tengáis como seguridad en todo lo que estáis presentando, ¿no? Que eso los hombres los hacen fenomenal. O sea, de verdad que ellos se comen el mundo por lo bien que lo venden. Entonces, yo creo que las mujeres tienen que aprender a vender las cosas mejor. Vale, Pilar, pues muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más o alguien le quiere hacer alguna pregunta a Pilar. Sí, tenemos a Damaris. Hola Damaris, con la mano levantada. Y Bellboy, que no sé si la mano levantada es anterior o también está levantada para... Bueno, hay varias preguntas. Empezamos por Damaris, adelante. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, has contestado ya parte de la pregunta porque te iba a preguntar que qué criterios seguís para seleccionar los proyectos. Mira, has dicho que bueno, que el 80% ya es el perfil de la emprendedora. Bueno, no, a ver, yo creo que ahí hay una cosa muy importante y es lo que os decía antes Laura. Tenéis que saber a quién estáis yendo, ¿vale? Porque si yo te estoy diciendo que, o sea, nosotros, por ejemplo, nuestros proyectos son desde 500.000 más o menos hasta, hemos invertido proyectos de 4 millones. Si yo veo que un proyecto a lo mejor no tiene FFF, Friends, Family and Fools, directamente no emprendo. Porque si nadie se ha fiado de esa emprendedora para emprender, yo como Business Angel no voy a poner mi dinero donde una emprendedora no ha sido capaz de que alguien de su familia, a sus alrededores, le preste algo, ¿no? Entonces, directamente ahí no vayáis a un Business Angel. Segundo,
o sea, tenéis que ir con un proyecto ya con o sea, que esté un poco consolidado. El pitch, o sea, lo que tenéis en el deck es fundamental. O sea, yo tengo que ver un deck que tenga consistencia. Entonces, es verdad que depende de los proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos proyectos, o sea, son súper tecnológicos. Nosotros no invertimos en marketplace. Nosotros invertimos, tú te vas a nuestra página web de Women Angel for STEAM y te vienen las cosas donde invertimos. Temas de realidad virtual, realidad aumentada, temas de blockchain, inteligencia artificial, o sea, muy tecnológicos. Entonces, hay cosas donde directamente es que no merece la pena. Entonces, lo que te digo es, tienes que conocer muy bien a los business angel, porque depende del business angel, hay business angel que tiene una estrategia diferente a la nuestra. Entonces, hay que acertar un poco con los business angel donde vais a presentar. Esto es importante. O sea, cuando, a ver, vais a un sitio, por ejemplo, con el IS, donde hay tanta gente, da igual, porque ahí hay todo tipo de business angel. Pero cuando vais a alguien en concreto, es muy importante que penséis lo que estáis presentando, ¿no? Y a quién se lo estáis presentando. Y luego que tenga coherencia. Obviamente que tenga, o sea, a veces, si es un producto muy, nos pasa a veces con los temas de salud y biotecnología, que claro, esto no es como un producto que ya lo he lanzado, tengo la tecnología desarrollada y lo voy a lanzar, sino que es diferente, pero normalmente tiene que tener un pelín de tracción, por lo menos algún cliente ya o en vistas clientes, o sea, ya tiene que estar un poco avanzada la cosa, o sea, no puede ser de repente que tenga yo una idea o que estoy empezando a desarrollar la idea, eso es fase muy pre-seed, en nuestro caso, por ejemplo, no valdría, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo principal, que acertéis con lo que queremos y una vez ahí ya lo presentéis. Vale. Genial, muchas gracias. Nada. Vale, María de Conectatú, adelante. Bueno, acaba de resolver mi duda. Nada, decirte, Pilar, que estoy muy de acuerdo con lo que dices y nada, ir a preguntarte los tickets que estáis invirtiendo ahora mismo, pero ya has dicho que... No se te oye bien, María. Normalmente, en los tickets me preguntan, normalmente, María, nosotros lo que hacemos, o sea, como invertimos en Women Angel, la verdad es que es muy bueno porque nosotros antes de hacer la due diligence de una compañía, lo que hacemos es, si pensamos que cumple unos prefiltros que son, pues que es mujer, que tiene la tecnología que queremos, que más o menos en el rango económico nos cuadra, etcétera. Entonces, si ese proyecto lo prefiltramos en el comité de inversión donde estoy yo, lo pasamos al comité donde están todas las socias. Entonces, antes de hacer la due diligence, la emprendedora presenta y se pregunta a las emprendedoras, a las inversoras, cuántas a priori estarían interesadas en ese proyecto. Si hay 25 o 30 inversoras que a priori les puede interesar, entonces se hace la due diligence. Si no, no se haría. Entonces, en ese caso, ya es cuando empezaría. Lo que pasa que, a ver, nuestros procesos no son rápidos. Normalmente no tardamos menos de 2 meses, entre 1 mes, 2 meses, y a veces no va algo más desde que se inicia hasta que se invierte. Estupendo, muchas gracias. A ti. Gracias, Pilar. Nada. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hola, Carlota, yo quería preguntar una cosa. Sí, adelante. Vale, hola, Pilar, yo soy Ángela. Mira, antes te he escuchado el tema del retorno, ¿no? De un 13%, ¿no? Yo que lo máximo que he invertido es el tema de trading, pues sonará un poco a chino, ¿no? Esas cantidades. Entonces, quería preguntarte, en una ronda para pedir inversión, ¿cuánto es el retorno más o menos esperado? Y sobre todo el tiempo, o sea, que lo tienes que estimar de manera anual, porque, por ejemplo, nosotros estamos a punto de sacar el MVP, pero no lo hemos sacado. Entonces, hasta ahora, el retorno que puedo ofrecer es estimado. No sé si en esta fase tenemos que esperar y hacer algo más ya real. A ver, los retornos son súper esperados, Ángela, porque es que, a ver, ni el emprendedor tiene ni idea, ni nosotros tampoco. O sea, lo que nosotros tenemos que tener claro primero es que va a haber un exit, porque si no vemos claro que puede haber un exit, entonces no invertimos, porque el inversor entra para salir. O sea, el inversor no entra ahí para quedarse como un negocio. Entonces, hay algunos de emprendimientos que ves que la emprendedora está encantada con su emprendimiento y se va a quedar ahí para siempre. Entonces, ese no es un emprendimiento que a mí me interese, porque no me interesa que tú tengas un negocio, me interesa salir y tener un retorno, ¿no? Entonces, eso, punto número 1. Lo segundo es, a ver, normalmente, y Laura eso sabe más, pero normalmente los proyectos no sales antes de 5 o 7 años, ¿no? Normalmente se suele ser más o menos en la fase de business angel.
Luego se pueden dar miles de casuísticas. Por ejemplo, yo hay un proyecto de reconocimiento facial donde hemos salido en 3 años porque nos encantaba el proyecto, pero la emprendedora lo ha vendido, teníamos una nota convertible, lo ha vendido a un proyecto, o sea, a una empresa en Silicon Valley, y la empresa en Silicon Valley no quería tener ninguno de los pequeños. Pues hemos tenido que salir, hemos salido por 1 por 2, pero luego la empresa ha salido a bolsa, pues nos hemos quedado a mitad camino, ¿no? Luego otro, por ejemplo, que lo han vendido a un industrial. Pues si lo vendemos a un industrial, no queremos seguir ahí, porque el industrial le da igual tenernos ahí por vida y yo lo que quiero es salir con mi dinero. Entonces, pues al final tienes que venderlo a los 2 años. O sea, nunca sabes lo que va a pasar, pero obviamente tienes que dar una expectativa de lo que tú piensas que podría ocurrir, ¿no? O sea, obviamente es que por eso tiene un 95% de riesgo. Si no tuviera un 95% de riesgo, me estarías contestando a todas esas preguntas. Vale. Y otra cosa que te quería preguntar, en temas de consultores, etcétera, una pregunta que me han hecho mucho es que si como directora del proyecto eres capaz o has dejado tu trabajo. Que yo creo que no sé si han sido consultores un poco peliculero, ¿no? Pero que se vende muy bien la idea de dejé todo mi trabajo, me dediqué a la empresa y al año me hice rico. Entonces esa es una de las preguntas que a mí personalmente me han hecho y yo a día de hoy compagino mi trabajo en una empresa con este tema de emprendimiento. A ver, en fases muy pre-seed, ¿vale? O sea, normalmente la gente compagina por una razón y es porque si no, no vive. O sea, te quiero decir, la gente no puede vivir del aire, pero sí que es verdad que cuando tú ya entras en una fase de Business Angels, ahí tienes que tener como inversor ver al emprendedor que realmente su foco lo tiene puesto en el negocio. Porque si tú tienes media jornada, hay media jornada que no estás en esto. Entonces yo no voy a invertir en un proyecto donde tú tienes unos ratos libres. O sea, yo voy a invertir en un proyecto donde tú vas a hacer las fases que estás diciendo porque realmente le dedicas tiempo. Entonces, ¿eso qué supone? Pues a lo mejor las primeras fases es estar sin cobrar, ¿no? O buscar ese family and friends que te deje un dinero para poder empezar, pero obviamente la mayoría de los emprendedores, y no te digo que al año a lo mejor ya estén forrados, pero al año a lo mejor pueden empezar a cobrar algo de la startup. Pero yo te lo digo también como emprendedora, o sea, te quiero decir, yo hay muchas fases de mi vida como emprendedora donde no he cobrado nada, ¿no? Entonces al final, pues estás, al final lo que te ingresan los clientes lo estás pagando en los gastos menos tu sueldo, que no estás cobrando. Pero es que esto es la vida de un emprendedor, tú estás apostando a largo plazo. Entonces... Sí, yo confirmo lo que dice Pilar, los inversores cuando ven emprendedores a tiempo parcial, vamos, es un desincentivo, claro, porque nadie no está apostando al 100% por el proyecto, entonces ¿para qué vas a meter ahí tu dinero, no? Ok, gracias. Vale, seguimos con más preguntas. Tenemos a María Díaz. Adelante, María. Hola, buenas tardes. Hola, María. Bueno, buenos días, perdón. Quería preguntaros que a partir de qué cifra de beneficios un inversor se lanza a invertir en ti, en tu proyecto. Si hay... Puede que no esté facturando nada, María. Depende muchísimo del sector. Depende, porque si es por ejemplo, si es que estás desarrollando una molécula, ahora estamos invirtiendo en un proyecto donde estás desarrollando una molécula, esa molécula nunca va a llegarse en nada más que vendérsela a otro. Entonces, pues que la molécula y las investigaciones te vayan bien para poder vender. Ahí, o sea, imagínate. Si es un producto que ya esté en el mercado y en un balance de 5 años, que es lo que se suele estimar para el plan de negocios y tal, ¿cuánto es lo mínimo por lo que a un inversor le resulta atractiva la inversión en tu proyecto? Depende del emprendedor. Por ejemplo, hay emprendedores dentro de los Business Angel, hay algunos, hay que invierten en fases muy pre-seed, ¿vale? Desde que la compañía prácticamente tiene la idea y un poquito desarrollado. Y luego hay otros que ya invertimos en fases hasta 4 millones. Hay otros que invierten a lo mejor hasta un poquito más. O ya ahí entran los Venture Capital. Por eso digo que a veces la línea no está clara de esto es Friends and Family, esto es Business Angel, esto es Venture Capital. Porque muchas veces los Venture Capital y los Business Angel, depende de lo que sea, se cruzan. Y lo mismo en fases pre-seed, nosotros no invertimos como Business Angel, pero hay muchos Business Angel que invierten en fases pre-seed. Entonces, ¿tienes que tener ya el producto vendido? Depende de a quién vayas. Si vas a algunos, por ejemplo, que lo hacen en fase pre-seed, pues a lo mejor ya si has hablado con 2 o 3 clientes, pero todavía no has vendido, pues, y luego también depende del producto. O sea, si es un producto fácilmente vendible y no has vendido todavía ninguno, es como raro. O sea, habrás testado algo, o sea, ¿no? Entonces, depende o sea, lo más importante, María, es que tú puedas demostrar que eso interesa, porque a veces, a ver, lo que le pasa a una emprendedora, y yo también te lo digo como emprendedora, a ti te encantaría que te compraran, pero la realidad de la vida es que cuando lo testas, la gente le encanta tu producto, pero no está dispuesta a pagar por él.
Entonces, a ver, no solamente que exista la demanda, sino que además exista la demanda porque la gente está dispuesta a pagar por esa demanda. Entonces, esto es lo que un inversor quiere estar seguro. Es que decir, lo que tú dices que se va a vender, ¿realmente has testado que la gente lo va a comprar? Vale. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, María, gracias, Pilar. María de Conecta Tú, no sé si se ha vuelto a levantar la mano. No, no he levantado, era de antes. Vale. Un segundillo, perdón. ¿Alguna pregunta más por aquí? Vale, pues creo que no hay más preguntas. Para Pilar, que es un fondo de sabiduría total que deberíais aprovechar, porque estas niñas se presentan su proyecto el 18 de marzo y 12 finalistas de los 43 proyectos presentan su pitch delante de un jurado que en su mayoría son inversores. O sea que la sesión de hoy y todo lo que os ha contado Pilar y Laura os viene fenomenal de cara a lo que viene ahora en el programa, la verdad. Veo que no es un mundo fácil, Pilar y Laura, ¿no? O sea que efectivamente no es un mundo fácil y que siendo mujer tiene también sus retos, pero que hay posibilidades, podríamos concluir, ¿no? Sí. ¿Hay alguna mano levantada? Irene, no sé si tiene la mano levantada. Sí, tengo la mano levantada. Sí, Irene, adelante. Una pregunta para Pilar. Sí, adelante. Hola, buenos días. Mira, Hola. que has comentado que eres emprendedora, entonces, de cara a un pitch o a presentar tu proyecto, no sé si habrás buscado financiación externa, ¿cuál es la pregunta más difícil que te han hecho? Bueno, en mi caso, de momento estamos montando la compañía con nuestros propios recursos, ¿no? No estamos yendo a pedir financiación. Pero, a ver, yo os diría que, las preguntas que tenéis que tener súper, vistas es las típicas de producto, tecnología, las típicas preguntas métricas, todo lo que veréis en cualquier pitch es que son preguntas muy fáciles, digo que realmente estáis convencidas de que vuestro producto es bueno, los clientes, si tenéis algún acuerdo con algunos proveedores, depende de lo que sea el negocio. Es que claro, aquí no puedo hablar tan general porque es que habla negocios de todo tipo, no solamente productos. Pero bueno, yo desde luego la que os digo, el IS, por ejemplo, cuando la gente hace pitch te pide unas preguntas para los inversores. Y desde luego, si eres capaz de contestar todo eso, es perfecto, porque un inversor ya tiene una idea bastante considerable del negocio, ¿no? Ser capaz de responder a todas esas preguntas, por ejemplo, la competencia. Pues es que la competencia es muy importante, no es no tener competencia, sino en qué te diferencias tú de otros, ¿no? Que puedan hacer lo mismo, ¿no? El mercado, ¿no? Si realmente va a haber demanda, porque aquí estamos hablando, si sois startups sobre todo tecnológicas, otra cosa es que digáis, oye, no, yo tengo un negocio, pero si sois startups tecnológicas que queréis crecer, esto para mí es importante porque un business angel no invertiría en un negocio que no sea muy escalable. A ver, si tú eres a lo mejor una empresa, que eres una empresa industrial, te interesa ver un pitch de alguien que tiene algo industrial porque a lo mejor te complementan algo o mañana pues te pueda venir bien. Pero un business angel que realmente esté ahí para ganar dinero, normalmente, o un venture capital que esté para ganar dinero, normalmente tú buscas proyectos muy escalables, con lo cual la demanda que tenga que haber de ese producto tiene que ser muy grande. Si no ves que haya una demanda muy grande de ese producto, no vas a invertir en él. Pero vuelvo a lo mismo, es que estamos hablando de temas, depende del producto, depende del business angel, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, como no sé vuestra casuística concreta, tampoco ahí te puedo responder como súper en concreto, ¿no? Pero te diría que te prepares bien las preguntas, las que tendrías en un deck, que sea muy defendible. No sé qué opinas tú, Laura. Sí, lo mismo que has dicho. Al final, tener muy bien analizado el mercado, si ese mercado tiene un hueco para tu proyecto, tener analizados tus competidores. Por ejemplo, un fallo muy típico de no hay competencia en este mercado, como diciendo soy el primero. Pues error,
porque si eres el primero, entonces te vas a llevar las tortas seguro, ¿no? Y llegará un segundo que perfeccionará tu producto y será el que triunfe. Entonces, conocer ese tipo de cosas, cuál es la estrategia de la compañía, el modelo de negocio es algo muy claro, ¿no? O sea, que a los inversores les interesa mucho cómo vas a ganar dinero. Y luego otro error muy típico de emprendedores es enamorarse con el producto y vender solamente el producto cuando está exponiendo un pitch, pero luego no cuenta el modelo de negocio. Y como decía Pilar, es que el Business Angel invierte para poder revalorizar ese negocio y sacar una rentabilidad de lo que ha invertido en un periodo de tiempo. Entonces, el modelo de negocio tiene que tener sentido económico, no solamente que el producto es muy bonito y me encanta mi producto, sino soy capaz de venderlo y esto es capaz de generar ingresos y soy capaz de gestionar los costes de tal manera que minimicen la estructura de costes y maximicen el margen y el beneficio. No, todo ese tipo de preguntas es la que se hace normalmente un inversor. Luego, ¿y qué tipo de respuesta? A ver, te diría, Irene, que mires bien los competidores, porque lo que les pasa a muchos emprendedores es imposible conocer todo lo que hay. Pero realmente es muy importante que conozcáis vuestros competidores, porque ahí sí que es muy probable, porque hay muchos inversores que estamos viendo proyectos todo el día, que cuando tú presentas un proyecto, a mí se me ocurre que he visto algo similar en otro sitio. Entonces tú a lo mejor no lo conoces y yo te digo en qué se parece tal o cual y tú de repente te quedas en blanco porque no sabes ni que existe. Entonces esto es importante, que los miréis. Vale. ¿Y qué es lo que más rechazo genera a un inversor? A ver, hay muchos, como se llaman deal breakers, ¿no? O sea, como hechos que apartan a un inversor de una negociación. Algunos de ellos ya os los hemos comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto casos de emprendedores que están negociando el pacto de socios y cambian continuamente de opinión, ¿no? O que hacen cesiones a determinados grupos de inversión, o sea, a determinados inversores que tienen más poder de negociación y a otros inversores les dejan como de segunda categoría, ¿no? Bueno, eso en cuanto ya las negociaciones están más avanzadas. De primeras, pues el tema, por ejemplo, eso de decir no tengo competidores, el tema de no tener un modelo de negocio claro, el tema de pretender que la financiación se dedique a financiar gastos improductivos, es decir, gastos que no contribuyen al crecimiento del modelo de negocio, como pueden ser las nóminas. Y luego el emprendedor, claramente el emprendedor. Sí, las características del emprendedor. O sea, para mí, cuando yo veo un emprendedor, digo, este no tiene fuste, o sí tiene fuste, o es capaz de sacar la empresa adelante, o en cuanto haya aquí una dificultad, este abandona el barco. Entonces, claro, abandona el barco con tu dinero. Entonces, es que eso es fundamental. Para mí el emprendedor, o sea, de verdad, o sea, a lo mejor en otros no, para mí es un 80%. Sí. Pilar, siguiendo este comentario que acabas de decir de que el emprendedor es un 80%, ¿en cuánto tiempo más o menos eres capaz de identificar si este emprendedor tiene fuste o te gusta o no? ¿En 3 minutos te da tiempo, que es lo que tienen ellas pues mira, el día 6? Yo nada más verlo, ya te digo, me ha convencido o no, porque, a ver, vosotros también lo veis, cuando alguien tiene seguridad en sí mismo y te está vendiendo un proyecto que está seguro, pues tú dices, luego me puede engañar o no, pero a priori ya por lo menos está seguro de su producto. Pero claro, si viene alguien en plan de que no está seguro, que tiene dudas, que está como tal y no arranca, pues es que, o sea, sacar un proyecto adelante, o sea, cuesta mucho, o sea, se necesita mucha tenacidad y mucho empuje. Claro, si tú ves ya a alguien que no tiene como ese empuje y que es un poquito flojo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que es que hay miles de proyectos. Entonces, ¿por qué voy a invertir en uno que no me acaba de convencer nada más verle? No sé, a lo mejor me lo pierdo, ¿no? Pero prefiero perdérmelo. Vale, entendido. Pues gracias. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguna? Me pregunta Virtual si voy a estar el día 6. Pues no, en principio no me han invitado, pero creo que no voy a estar el día 6. Pero bueno, me encantará que si tenéis algún proyecto un poquito más, o sea, alguno un poco más avanzado, porque veo que igual los vuestros están un poquito más en fase más pre-seed, pero si tenéis algún proyecto más, un poco más avanzado, yo encantada que nos lo mandéis y encantada, vamos, la que queráis. Y nosotros desde CESUR te invitamos encantados a que estés el día 6 de abril en Sevilla, en la final, por si te apetece y te puedes unir. Pues si puedo, me encantará. Te mandaremos la información de toda, porque IES es colaborador de esta iniciativa
y es colaborador especial de CESUR. Entonces, pues estará María Coelho de Portugal, que es directora asociada, dentro del jurado, y otras personas que invierten también. Y a raíz de lo que has dicho, de que hay distintas fases aquí en el público al que nos estáis dirigiendo, sí es verdad que hay proyectos muy semilla donde están empezando, pero hay otros que están funcionando y que han empezado a funcionar a lo largo de estos meses de programa. Entonces, nosotros recogemos los proyectos el 18, los 43, y ahí hay una fase de selección de 12 finalistas, pero ya sabéis, a todas las emprendedoras que estáis escuchando a Pilar, no desaprovechéis las oportunidades que habéis tenido en todas las sesiones de formación que se han puesto a vuestra disposición, creo que todos los ponentes, y si no me equivoco, Pilar y Laura, esto siempre hay que aprovecharlo, ¿no? Por supuesto. En el mundo del emprendimiento, que no es nada fácil, y sobre todo cuando tenéis la suerte de conocer a este tipo de personas que se ponen tan a disposición de vosotros. Sí, yo solamente puntualizar una cosa más, perdona Carlota, es que sepáis también que no se ha hablado de lo que hacemos en IES porque no era el foco de la formación, pero nosotros tenemos una red de Business Angels entre las que, bueno, de la que Pilar es miembro también, con más de 230 inversores, y presentamos mensualmente 8 proyectos de emprendedoras en fase semilla. Y los ofrecemos a todos los inversores que participan de la red. Entonces, cuando empecéis en esa fase de financiación, de búsqueda de financiación, y tengáis un poco más consolidado el proyecto con primeras métricas y demás, también nos lo podéis mandar para que lo revisemos y lo podamos presentar a nuestros inversores. Pues muchísimas gracias, Laura. Desde luego que esa red que tenéis es una maravilla y la podéis aprovechar también vosotras. Si no conocéis el IES, que me imagino que sí lo conocéis porque es la mejor escuela de negocios de España y casi del mundo, os animo a que os metáis en la web a todas y le echéis un ojo porque además de la red de business que ha contado Laura, tiene muchísima formación destinada a mujer y liderazgo. Creo que tenéis ahí también ¿no, Laura? Otra parte que... Sí. Tenemos mucha formación destinada a mujer y liderazgo, y también tenemos formación dentro de nuestro área para, por ejemplo, primeros inversores, ¿no? O sea, inversores que están empezando a dar los primeros pasos. Próximamente en mayo y junio tenemos una formación de 4 días también muy interesante para inversores, ¿no? Entonces, aparte de eso, los programas más ejecutivos de dirección, de PDDs, PDGs, ENVAS y demás. O sea, es una escuela de negocios con muchísimos programas, y si podéis echarle un vistazo, pues interesante que lo conozcáis un poco. Pues yo creo que os están agradeciendo todos por el chat, que ha sido muy interesante la sesión. La verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a las dos por vuestro tiempo y por todo lo que nos habéis contado. Y yo creo que con esto nos despedimos. Os mantendremos informadas las dos de todo cómo van surgiendo los proyectos y el avance del programa. Y estáis invitadas a venir el 6 de abril, lo formalizaremos desde aquí con una invitación. Mucha suerte a todos los proyectos. No os vayáis, despedimos a Laura y a Pilar para que puedan seguir con su jornada, pero a vosotros os pediría que os quedéis un momento para resolveros dudas internas. Gracias, Laura y Pilar. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Hasta luego. Suerte. Hasta luego.